Hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener hoy una enseñanza de parte de Dios muy interesante, como toda la palabra del Señor, como toda la escritura, ¿verdad? Y yo le invito a hacer un recorrido corto hoy para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sabemos que Él es poderoso, grande en hacer grandes cosas, porque Dios siempre está obrando, aún por sendas misteriosas, aún cuando nosotros pensamos que Dios no hace cosas, Él está haciendo. Cuando Él queda en silencio, como dice la alabanza, es porque su mano de poder se está moviendo para restaurar, para guiar, para instruir, para enseñar, aún en medio del dolor de las crisis. Y yo voy a invitarle hoy a abrir a leer la palabra del Señor en una lectura poderosa de la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Le repito, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44, y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De Baal Salisa llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Vamos a darle gracias a Dios por esta lectura. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, poderoso, que hace grandes obras, que has hecho, que sigues haciendo, Señor amado, y que vas a hacer, porque tú eres un Dios de milagros, de poder, de autoridad, y tu mano se mueve a favor de tus hijos. Gracias. Muy bien, el tema de hoy que tenemos, esta pequeña enseñanza, voy a tomarme muy rápido. Quiero que usted se lleve esta palabra de parte del Señor en su corazón, en su mente, y decirle: el tema de hoy es: dale de comer a la gente, como está en el texto bíblico. Vemos Segunda de Reyes, el profeta Eliseo, uno de los profetas de la Biblia, que hizo muchos milagros, y una de las cosas, milagros poderosos que hizo aquí, es que alimentó a más de 100 hombres con algo sencillo que parecía imposible, pero aquí estaba marcando ya un antes y un después de las maravillas que puede ser Dios, porque Dios es poderoso. Y vemos que aquí un hombre, primeramente un hombre de Baal Salisa, una ciudad, llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Aquí vemos las primicias de Dios. ¿Qué es los primeros frutos? Los primeros frutos es de las primeras cosas. Darle a Dios por gratitud. ¿Qué es primicia? Los primeros frutos, es decir, que en las cosechas que él tenía, los primeros frutos este hombre llevó hacia el hombre de Dios, que representa a Dios. Y vamos a ver rápidamente qué fue, porque si usted, voy a hacer una pausa, si usted está pasando siendo un hombre de Dios por una necesidad, Dios va a usar a alguien para llevar algo a su casa, a la casa del Señor. Y vamos a ver qué hizo este hombre, qué fue lo que hizo, qué administró con esto, lo que le llevó a este hombre de un lugar llamado de Baal Salisa. Alguien va a llegar a tu casa, pero usted va a hacer algo cuando eso pasa, porque vemos en el profeta que llegó y hizo un milagro extraordinario con esto. Porque déjeme decirle que a lo que nosotros nos falta, a Dios le sobra. Una vez más le repito, a lo que nosotros como seres humanos nos falta, a Dios le sobra, porque Dios no es deudor de nadie, y Dios hace grandes cosas a favor
de sus hijos. Así que le acompaño una vez más. Y mire ¿qué son los primeros frutos? Primeros frutos es cuando alguien hace un voto a Dios. Cuando su primer sueldo, aquí de pronto va a ser mal interpretado por algunos que no conocen la palabra de Dios. Pero, ¿qué son los primeros frutos? Vamos a ver qué son los primeros frutos, para explicar rápidamente, para que tengan una idea. Los primeros frutos son, es decir, que si alguien tiene un cerdo que va a parir, el primero debe ser dado a Dios. Esas son las primicias, primeros frutos. Es decir, que si tengo muchas sandías y las primeras sandías, esas son primicias. Entonces, en los tiempos atrás y aún hasta estos tiempos, las primicias es importante por gratitud darle a Dios. Ahora, vamos a ver, ¿qué también puede ser primeros frutos? Es cuando mucha gente no tiene un trabajo y ha hecho un voto a Dios. Señor, el primer sueldo, cuando yo lo cobre, te lo daré a ti, Dios, porque tú eres el Dios que suple las necesidades, que cumple tus promesas, y yo debo cumplir la mía. Ahora, vamos a ver, no quiero que malinterpreten muchos de ustedes porque de pronto no conocen algunas cosas, pero vamos a ver qué hizo el hombre de Dios. Aquí este hombre, alguien llegó y dio sus primeros frutos. Y si este hombre no hubiera ido, no se hubieran escrito esta parte, pero de pronto otra persona pudo haber ido y se pudo haber ganado esta bendición. Estoy seguro que para los que siembran en el reino de Dios, cosecharán de gran manera, porque es una promesa poderosa de parte del cielo. Así que vamos a ver, ¿qué fue lo que llevó? Miren lo que llevó: 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Es que para Dios hay que darle lo mejor. Siempre a Dios, cuando le vemos algo, hay que darle lo mejor a Dios. Él llevó 20 panes de cebada y llevó trigo fresco. Este trigo fresco representa algo agradable, bueno, algo que representa de valor, porque a Dios tenemos que darle siempre lo mejor, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Aún de lo poco, Dios hará grandes cosas. Mire lo que pasó al llevarle, y mire lo que hizo este profeta Eliseo cuando le llevó él. No se lo quedó con él, no se quedó con él. Yo le vengo a decir a usted, cuando las bendiciones de Dios tenemos que esparcirla, bendecirla, para que sean de bendición a otro. El profeta le dio orden a uno de sus criados, a uno de sus discípulos. Le dijo, ¿qué le dijo? Eliseo le dijo a su criado cuando le llevaron esta bendición: mire, ese es el tema de hoy, dale de comer a la gente. Y aquí es donde yo me quiero centrar hoy, en estos pocos minutos que me quedan. Eliseo le dice a su criado, cuando viene esta bendición, estos primeros frutos, esta bendición de parte de alguien de una ciudad, le lleva al profeta, y el profeta lo primero que hace es repartir la bendición, porque tiene a más de 100 hombres, aproximadamente 100 hombres, dice la palabra de Dios, y le dice, dale de comer a la gente. Este es el tiempo donde la iglesia debe de levantarse a darle de comer a la gente. Y estoy seguro que a pesar de estos problemas, a pesar de estas dificultades, en el terremoto, en esta pandemia, en las necesidades, en los paros nacionales que ha habido aquí en Ecuador, la iglesia ha sido uno de los primeros baluartes para alimentar a mucha gente. Y por eso yo vengo a decirle hoy a personas que han dejado de hacerlo, a personas que ven la necesidad y han perdido toda sensibilidad que vamos allá: dale de comer a la gente. ¿A cuál gente? A nuestro alrededor, a ver la necesidad, porque nosotros, Dios ha puesto estos hermosos ojos en nosotros para poder ver la necesidad de la gente. Ha puesto algo aquí en el corazón que se llama sensibilidad, que no tenemos que perder esa sensibilidad de darle de comer a la gente. Entonces, mire la duda en el criado de Eliseo, viendo tantas cosas, tantos milagros por medio de la mano de Eliseo, por medio de Dios, por medio de la mano de Eliseo, viendo y duda. Y dice, nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo voy a hacerlo si tengo deudas? ¿Cómo voy a hacerlo si en mi bolsillo no tengo? ¿Cómo voy a hacerlo si antes a mí tienen que darme?
Mire lo que responde el criado de Eliseo. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Yo te digo, dale de comer a la gente. Si tiene una libra de arroz, comparte con el necesitado, porque es allí donde Dios se está poniendo a prueba a nosotros. Eliseo, el criado, viendo tantas cosas de Dios hacer maravillas, se puso a dudar. Y Eliseo le dice, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Dios no es deudor de nadie. Si Dios ha puesto en su corazón, si algo arde dentro de usted y usted se está negando a darle a Dios, se está perdiendo una gran bendición y no está siendo obediente a Dios. Yo vengo a llamar hoy al pueblo del Señor, a cada uno de ustedes que conocen a Dios, sobre todo, y que aún en los pocos recursos que tienen, darle de comer a la gente, porque esto Dios, porque esto Jesús lo puso de ejemplo. Mire, en Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 13, Jesús alimentó a más de 4,000 personas. Y Jesús tuvo compasión. Y compasión no es tener lástima, sino tener sensible del espíritu. No es tener, lástima, porque la lástima viene del sentir de la carne. Pero la compasión viene de sentir el espíritu por la necesidad de las personas para que sean salvas por medio de Jesucristo, que dio la única salida para ir al Padre. Y mire, Jesús alimenta a más de 4,000 personas con unos discípulos incrédulos que no sabían cómo sustentar a más de 4,000. Y seguramente si nosotros estuviéramos ahí, tuviéramos incrédulos también. Pero yo vengo a decirle hoy, toda incredulidad se va en el nombre de Jesús, porque Jesús es más poderoso. Si pudo alimentar a más de 4,000 personas, Jesús puede hacerlo aún más y con mayor gente. Y mire, ¿qué tienen en la mano? Le dijo. Tenemos 7 panes de cebada y unos cuantos pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús estaba poniéndolo a prueba. Es que habrá momentos que Jesús va a ponernos a prueba. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando hoy? Que a pesar de los pocos recursos que tengamos, podamos bendecir a la gente, a los necesitados. Estos son los tiempos donde, como la iglesia primitiva en Hechos, todas las cosas lo tenían en común. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Jesús no le dio de comer a la gente. Eliseo no dio de comer a la gente, solo al que le caía bien, solo a sus familiares, aún a los que nos persiguen, aún a los que no nos caen bien, aún al que no veamos a quien demos. Lo que tenemos que hacer es dar al necesitado. No importa si no me cae bien, porque ahí es donde tenemos que tener la otra cara a la mejilla, como la puso el Señor. Entonces allí estamos cumpliendo, ahí estamos evangelizando también, ahí estamos, porque ¿qué hay alguien que tiene una necesidad grande en alimento, en provisión de lo que estamos hablando? Y usted sabe, y usted va y usted le dice, voy a orar para que Dios te supla, para que venga cuervos a visitarte, pero no sabe que el cuervo puede ser usted. Hay cosas que la oración suple casi todo, pero en cosas así hay que llevar alimento. Por eso dice la palabra, dadle de comer a la gente. Y hubo de sobra, recogieron 7 cestas más de los que habían dicho. Pero también las escrituras en Juan capítulo 6 del 1 al 14, que hay otra representación que Jesús alimenta más de 5,000 personas. Y pone a prueba a Felipe, porque hay cristianos tipo Felipe, de la duda, de qué se va a hacer, de qué, porque le dijo, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Jesús pone a prueba ahí. A veces Jesús nos pone a prueba con muchas preguntas. Y Jesús está diciendo, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes para poder que otros saben de bendición?
qué es lo que tienes en tus manos, para que otro, el que está pasando necesidad, pueda ver la luz de Cristo a través de estos actos de bendición. Entonces le dice, y Felipe duda, a pesar de que Jesús está a su lado, a pesar de que ha visto la maravilla de Jesús hacer en la tierra, Jesús duda, Felipe duda de Jesús que Él puede hacer grandes cosas. Hay gente que Jesús está a los lados de alguien y a pesar de muchas cosas duda. Dice, pero si yo ya tengo esto y me voy a morir, ya no tengo que hacer, no tengo trabajo, no tengo esto, darle de comer a la gente. Entonces, los tipo Andrés van y llevan un niño. Los tipo Andrés son los que se quitan responsabilidades y se la dan a otros para que puedan ser de bendición. Porque él dijo, aquí hay un muchacho, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Los tipo Andrés son cristianos que se quitan las responsabilidades y quieren que otros hagan por ellos. Yo vengo a decirle de parte de Dios a todos cristianos tipo Andrés, tipo Felipe, es hora de despertar la sensibilidad de la necesidad, de dar, porque hay gente muriendo, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que necesita, aún los vecinos. Tienes que entender algo poderoso, que Dios está mirándonos y está poniendo a prueba en estos tiempos, porque nosotros como hijos de Dios somos bendición, luz que esparce. Yo le quiero decir a usted, donde Dios ha puesto a ministrarlo a usted, donde Dios ha puesto encargado una obra, donde Dios ha puesto hombres, mujeres, niños a su cargo, ¿qué está haciendo usted por ellos? Usted tiene que ser de bendición, porque la luz de Cristo debe ser reflejada aún en estos actos, porque Jesús lo hizo. Traen a un pequeño para ponerle una gran enseñanza. Este niño no se rehusó, este niño lo que hizo fue darle a Jesús, llevarle a los pies de Jesús 5 panes de cebada y 2 pescados. Y Jesús tuvo compasión de esas multitudes. ¿Por qué nosotros no tenemos compasión? ¿Sabe cuando no tenemos compasión? Cuando perdemos toda sensibilidad del corazón, del alma, de la necesidad espiritual, del alimento físico. Cuando vemos las necesidades y sabemos nosotros cómo hacerlo y no lo hacemos, entonces hay lepra en nuestra vida. Y cuando el cuerpo pierde sensibilidad, cuando hay una lepra en el alma, no siente, puede hincarlo, puede sacudirlo y no va a sentir. Pero yo vengo de parte hoy de Dios a decirle que toda sensibilidad se despierta en el nombre de Jesús. No solamente llevar una palabra, es muy importante, es la mejor, pero también tenemos que demostrar en la tierra que tenemos que ser sensibles a las necesidades del prójimo. El prójimo, ¿quién es el prójimo? El prójimo es lo que nos rodea. ¿Quién es? Las personas que aún no conocemos, que vemos la necesidad. Demos, darle de comer a la gente. Y sobraron 12 cestas de cebada, de panes, lo que sobró. Porque el profeta Eliseo dice, como dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Y aquí hubo de sobra 100 hombres. Porque alguien decidió dar. Porque alguien decidió administrar bien. En los 4,000 hubo de sobra 7 cestas. En los 5,000 hubo de sobra 12 cestas. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántas cestas sobraron? En los 5,000, 12. ¿Para quién creen que eran las cestas? Las 12 cestas. ¿Para los discípulos? No. Los discípulos iban a cargar para lo que el niño dio, para lo que el niño ofrendó a Dios. Para el niño eran las 12 cestas, no eran para los incrédulos, no era. Entonces, ¿qué le quiero decir a usted hoy que me está viendo, hermano en Cristo Jesús, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene que reflejar? Vamos a reflejar, darle de comer a la gente, porque el que siembra cosecha. Si usted es alguien que está sembrando en el reino, que usted da, que usted le da a comer a la gente, que usted ayuda, que usted es sensible, que usted da, obedece a Dios. ¿Sabe lo que pasa?
esas 12 cestas no eran para cada uno de los discípulos. Esas 12 cestas, cada discípulo iba a cargar para llevarle al niño que llevó a Jesús la bendición. ¿Sabe qué le va a tocar a usted si no hace lo que Dios dice? ¿Quiere saberlo? Usted va usted va a cargar la bendición del que sembró. Por eso que usted a veces, permítame pero vengo a decirle de parte de Dios. Por eso muchas veces usted critica por la bendición de otro, pero usted lo que está haciendo es cargar, mirar, criticar por la bendición de otro. ¿Sabe por qué? Porque se ha dedicado a mirar, a criticar y no a cosechar, no a darle de comer a la gente. No necesita hacer videos, hacer fotos, grandes cosas para mostrar lo que Dios está haciendo en su vida. Lo que yo le digo hoy, hágalo si es necesario, haga fotos, suba por el Facebook, por las redes, muy importante para que la gente vea. Pero lo que Dios tiene que ver en secreto, lo recompensa en público. Y su bendición va a ser mayor, que la gente va a verlo en usted y va a decir, ¿qué es? ¿Qué es? Incluso le van a decir que está en negocio sucio, pero no sabe que la bendición viene del cielo, porque cuando usted le da de comer a la gente, está haciendo lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Así que nosotros somos llamados para bendecir, para restaurar, para alimentar. Tenemos que tener sensible nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente a las necesidades de los demás. Así que yo le quiero terminar con esto. Hay un jueguito que muchas veces jugamos cuando éramos más pequeños, niños. ¿Recuerdan? Había un trompito que salían varias caras. Usted lo tiraba y decía, pon 1, pon 2, tiraba, pon 5, pongo 6, pongo 1, pongo 3, pongo 4. Y hay otra carita que decía, tomo todo. ¿Usted es de lo que pon 1, pon 5, pon 6 para Dios? ¿O es de lo que se toma todo y no da nada a Dios? En Mateo capítulo 25, con esto termino. En Mateo capítulo 25 dice algo poderoso. Que Dios dice, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos hambriento? Si no lo hiciste a uno de esos pequeños. En otras palabras, lo voy a traducir. Si no lo hiciste a uno de estos que pasaron necesidades, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, ¿qué viene a decir Jesús? Cuando no hacemos esto, malditos sois. Pero cuando lo hacemos, somos benditos del Padre. Benditos porque hacemos su voluntad. Ya es hora de despertar la sensibilidad que hay dentro. Si usted está haciendo algo con los pocos recursos que Dios le ha dado, está haciendo la voluntad. Y va a haber grandes cosas de bendición a su alrededor que va a hacer y va a esparcir la luz de Cristo, porque a eso Dios nos ha llamado. Bendiciones.